Eu vou dar então a palavra ao nosso amigo Roberto Orosa, de Espanha, da Norte Vivor, assim é que é, para então falarem um pouco de psicologia de sobrevivência. Roberto, bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso congresso. O congresso, neste momento, é todo teu. Força. Liga o micro, liga o micro. ¿Se me escucha? Agora sí. Sí, vale. Obrigado por invitarnos a Norvivor a este congreso. Eu son Roberto Rosa, son o director de formación en Norvivor e tamén o que leva, vou intentar decir en portugués, a loja na Coruña, a tenda. Estamos na Coruña, en Galicia, con o que vou intentar falar un pouco en galego, aunque estive moitos anos fora de Galicia por meu anterior traballo nas Forzas Armadas Españolas. Entón, pois, vou intentalo un pouco, a ver se se me entende. Podes falar à vontade, à vontade. A parte que quero falar e que vou falar é unha parte que moitas veces nos cursos ou nas formacións que se dá de supervivencia sempre vamos directamente ao que son as técnicas de supervivencia que a xente lle gusta e as que son máis bonitas de ver ou de practicar, como son as de fuego, agua, refuxio. Pero nosotros podemos saber todas as técnicas do mundo mundial, pero cando temos unha emerxencia no campo ou na montaña, todas esas técnicas por arte de maxia se nos olvidan, porque na nosa cabeza hai unha serie de procesos que esos tamén se poden entrenar. E temos que saber como afrontar unha situación de emerxencia, tanto nosa como si estamos en grupo. Todos no día a día estamos expostos a multitude de situacións, tanto de estrés, por traballo, por a vida, por pagar a facenda, incluso tamén, pero son situacións que as temos máis ou menos controladas e estamos acostumbrados a xestionarlas de mellor ou peor maneira. O problema é cando temos que xestionar ou cando nos encontramos con unha situación de emerxencia na que non estamos acostumbrados. Xeralmente, estas situacións de emerxencia, por sorte, igual non se dan en toda unha vida, pero con que se dé unha vez xa nos chega, porque unha situación de emerxencia, de supervivencia, ou en caso dos preppers, cando temos que enfrentarnos a unha situación, xa sexa por desastre natural, inundacións, incendios, desastres ecolóxicos, radiactivos, radiolóxicos, ou como temos no norte de Europa, pues un conflicto bélico, con enfrentarnos unha vez, esa é a vez importante. Entón, vamos falar un pouco de que pasa na nosa cabeza cando nos chega a esa situación. O primeiro que temos que saber é que na nosa cabeza temos dúas partes que son, digamos, o que xestiona todos eses procesos, que son a amígdala e o hipocampo. Non sei se en portugués se di así. Bueno, a amígdala é a parte a parte máis profunda, e na parte aún máis primitiva situada no lóbulo prefrontal. Cada unha desas áreas controla diferentes funcións. E dentro desas funcións é a que nos enfrentamos, cando nos enfrentamos a un peligro, entra en primer término esa parte que é a amígdala. A amígdala ten unha estrecha relación con o hipocampo. O hipocampo nos dá
o análisis racional da situación. A amígdala é como esa sirena que cando temos unha emerxencia que non estamos acostumbrados, de repente salta a amígdala, a sirena, e ponnos en alerta. Esos primeiros instantes que nos quedamos paralizados por a situación. E nos empezamos a preguntar que pasa, que pasou, como reacciono. Unha vez que entra a amígdala nesa suena a sirena e a emerxencia, o hipocampo empeza a procesar a situación, ayudando ao cerebro a ver que está pasando realmente e utilizando xa os sentidos como son a vista, o olfato, o oído, a situación espacial, etc. Para ver se a amenaza é real ou é unha amenaza que ha sido un susto nada máis. Por exemplo, o que nosotros sempre explicamos, para cando explicamos esta parte, explicamos nos cursos nosos, se vemos na calle un asesinato ou unha pelea moi gorda con heridas, eso provócanos unha sensación de miedo ou de medo. Pero ver o mesmo asesinato, a mesma pelea ou a mesma sangre nunha película, o hipocampo e a corteza prefrontal nos indica que non hai peligro para nós, posto que eu estou vendo na tele. Son a mesma situación vista de distintas cousas. De alguna maneira, o análisis racional, é dicir, as análisis da nosa vista, da nosa oído, estamos nos vendo que a situación non é unha situación peligrosa para nós. Con lo cual, esa primeira sirena da amígdala xa se baixa e xa temos controlada a situación porque consideramos que non é peligrosa. Debemos entrenar tamén esa primeira alarma da amígdala para que unha vez que salte non sexa o suficientemente forte para paralizarnos. O principal problema que hai nas emerxencias na montaña é que a persoa se paraliza e non actúa. Unha persoa con moitos conocimientos, pero que se paraliza, pues lo tiene mal. Pero se han dado casos de persoas que non tiñan ningún conocimiento, pero se pusieron a hacer cosas. Esa é a persona que sobrevive. A persoa que se pon a facer cousas e non queda paralizada. O hipocampo tamén é esa parte racional que decíamos que empeza a actuar despois da amígdala, que é a que nos dice tranquilo, estate tranquilo, porque tes os conocimientos e as habilidades necesarias para mantener a calma. Isto que estamos hablando é moi complicado moitas veces de facer, posto que, como dicía ao principio, unha situación de emerxencia é unha situación sorpresiva, que por moitos cursos e por moitas habilidades que teñamos, a parte psicológica da situación pódenos vencer un pouco. Os militares poden entrenar moitas veces facer tiro en unha galería, en un campo de tiro, entrenan moitas cousas, entrenan as maniobras como se fora un conflito real. O problema é cando se oen as balas de verdad, que eu sempre o dixen. Non hai ninguén que cando escoita a primeira bala non agacha a cabeza. Ese non agacha, peor pa el. O primeiro hai que facer agachar a cabeza. En ese primeiro ruído é cando salta a nosa amígdala
é a nosa sirena e nos dice, ui, aquí está pasando algo, estoy escuchando pasar muy cerca el peligro. Cando nos agachamos a cabeza, aí xa empezamos a traballar e a decir, bueno, vou tranquilizarme, estou nunha situación coberto, aquí non me van a dar, e agora, que teño que facer? Eso tamén os militares o teñen que entrenar. É complicado, pero tamén se entrena poniéndolos en situacións de estrés, en situacións sorpresivas. Eso tamén en supervivencia podes entrenar. O que pensa que vai a unha situación cómoda e confortable nunha formación e de repente cambiamos o sitio, cambiamos o lugar, cambiamos o tipo de formación e empeza directamente sin a mochila, sin as ferramentas, sin o coitelo, simplemente para darlles, por decirlo de alguna maneira, un susto, a persoa síntese na sorpresa. E dice, eu iba a unha formación, venía pensando en como iba a hacer, lo que tenía que hacer, lo que tenía que aprender, e me han cambiado todos os esquemas. Esas son situacións de estrés que nosotros podemos traballar nos cursos. Tamén na parte fisiológica do corpo, cando a persoa entra en unha situación de emerxencia, se desactivan todas aquellas accións secundarias. O cerebro consume o 25% da sangre en situaciones de emerxencia. E o que temos que facer, porque consume o 25% para mandar toda a sangre ás funcións motoras, é dicir, aos nosos músculos. É ese momento tamén desa pequena tensión que temos, que a sangre vai aos brazos, ás pernas, para poder saltar, para poder moverse, para poder reaccionar rapidamente. Pero que nosotros temos que entrenar é que a sangre, digamos, se reparta entre o corpo e o cerebro, que ao final o cerebro é o ordenador, é o, nunca mellor dicho, é o cerebro da operación, é o que nos vai a racionalizar e a poner en práctica lo que nosotros sabemos. Siempre, todos vosotros sabedes que o corpo e a mente están unidos. O control da nosa mente depende da nosa calma e que sepamos reaccionar. Unha das maiores maneiras de mantener a calma é de saber que temos os conocimientos e as habilidades. Se nosotros vamos nun viaxe en coche, bueno, somos novatos, é a primeira vez, non sabemos que ferramentas levamos, non sabemos moi ben como conducir, e de repente pinchamos unha roda, vamos a ponernos en estrés e en tensión. Cando nosotros sabemos conducir, temos experiencia en viaxes, sabemos levar a ferramenta no coche, sabemos cambiar unha roda, aunque pinchemos unha roda ou nos pase outra cousa, sabemos responder á amenaza e mantenemos a calma. Eso é o que hai que procurar no que nas emerxencias no medio natural ou en supervivencia. Mantener a calma. Nosotros sempre nas formacións decimos que ante unha emerxencia o primeiro que ten que facer é sentarse. Sentarse, tranquilizarse, sacar a mochila e despois analizar a situación. Que facemos con que a persoa se sente? Darlle esos segundos ou esos minutos a que esa situación de estrés, esa tensión, ese susto baixe, nuestro nivel de endorfinas tamén se tranquilice. Entón, sentados, miramos noso alrededor, vemos o que nos pasou, xeralmente unha emerxencia suele ser unha pérdida, sempre no campo temos que saber
de onde venimos, por onde vamos e a onde vamos. Cando non sabemos ningunha desas cousas, estamos perdidos totalmente. Bueno, nos sentamos, tranquilizamos e deixamos que o noso corpo tranquilice e baixe os niveis de estrés. A partir de aí, empezamos a traballar. Todo o que percibe tamén temos que acostumbrar a nosa cabeza, a noso cerebro, que todo o que se percibe ao noso alrededor temos que almacenalo. No noso cerebro temos distintas carpetas, digamos, por decir de alguna maneira, donde unha carpeta vai as cousas felices, outras van a angustia, outra vai o terror, outra a alegría, a felicidade. O que temos que intentar en esos primeiros momentos que falamos do estrés, de endorfinas, de susto, de emerxencia, cando a amígdala empeza a sonar a sirena, é tranquilizanos e intentar recurrir ás carpetas donde está o conocimiento. O cerebro, cando non está entrenado, irá directamente a abrir as carpetas del miedo, do medo, da angustia, do terror. Eso que tenemos que intentar evitar. Eso tamén se evita cando somos conscientes de que temos os conocimientos necesarios para salir da situación. Non sei se queres facer algunha pregunta ou algo, eu vou falando. Puedes hablar a vontade. Depois, no Moi fim, ben. temos 10 minutos para podemos hablar con todos e tirar dúvidas. Vale, non hai problema. Pero todo isto que estou falando é en unha situación ideal. A persoa sabe racionar, sabe tranquilizarse, sabe baixar esos niveles de estrés, pero que pasa cando unha situación nos supera, como pode ser unha situación de emerxencia? Pois corremos o riesgo de bloquearnos, que é o que falamos sempre, e deixarnos levar polos acontecimientos sin ofrecer unha capacidade de resposta. Aí é donde xa hai un tempo se está tomando a conciencia en la formación de grupos e de persoas en materias de emerxencias ou catástrofes. E, sobre todo, o que pretenden é traballar a resiliencia tanto persoal como a resiliencia comunitaria. Nos grupos preppers, a resiliencia comunitaria, cada vez, sobre todo en Estados Unidos, o norte de Europa, é donde se está traballando mucho nas comunidades, nos barrios, nos distritos, en todo eso que é a resiliencia comunitaria. Bueno, para saber un pouco que é a resiliencia, sin entrar en complicacións ni en complicadas definicións, podemos decir que a resiliencia é a capacidade que ten un individuo ou un grupo, en este caso, a resiliencia comunitaria, de adaptarse a momentos críticos, catástrofes ou emerxencias e superarlos mediante o pensamento positivo, a actitud e a preparación, que ao final, donde vai todo isto enfocado, é a preparación. Neste caso, se pode decir que unha persoa resiliente non nace, se hace ou se forma. A resiliencia sí que a podemos entrenar moi ben e podemos traballar con ela en calquer ámbito da vida, non solamente en emerxencias no campo, na montaña. Hai persoas que ante unha emerxencia ou ante unha crisis ou ante o estrés quedan bloqueadas. Como decimos en España, que sea o que Deus queira. E outras, que tamén é unha frase moi dita na supervivencia, se adaptan, pelean, luchan e prevalecen.
a persoa máis resiliente é a persoa que mellor se adapta. Como decía antes, hai persoas que en unha situación de emerxenza no campo, eles non tiñan ningún conocimento de nada, nin sabían ningunha técnica, pero se adaptaron. E ao adaptarse, tomaron, vieron donde estaban, tomaron conciencia del entorno. El entorno puede ser entorno costero, playa, arena, costa, río, puede ser media montaña, alta montaña. Cada entorno es particular y tengo que tomar conciencia de qué entorno me encuentro para aplicar las técnicas adecuadas o hacerlo más adecuado. Si tengo una emergencia en alta montaña, tendré un entorno bastante estéril. En alta montaña tendré temperaturas más bajas, el terreno será más pedregoso, con más piedras, no habrá tanta vegetación para construirme refugios, no tendré tantos recursos, con lo cual la primera decisión que tendré que tomar es bajar de altitud. Cuanto más baje, en las vaguadas, los valles, está el agua. Al haber más agua y más vegetación, tendré más recursos vegetales para hacer fuego, para hacerme un refugio. Las civilizaciones todas están en los valles, todas las carreteras van por los valles, con lo cual esa primera y única decisión que yo he tomado de bajarme de altura ya es una adaptación y me he adaptado a la situación. Si no pienso y no me adapto y me quedo allí sentado en una roca, lo más seguro es que me encuentren los servicios de rescate, pero ya no les pueda decir ni hola. También debemos ser conscientes de nuestras capacidades y limitaciones. Todos tenemos capacidades y limitaciones, tanto físicas, por la edad, unos más, unos menos, unos entrenan más físicamente, otros entrenamos menos también, pero al final el conocimiento es nuestra mayor herramienta ante una situación de emergencia y el conocimiento lo podemos entrenar todos. Debemos trazarnos siempre objetivos y metas a nuestro alcance. Yo no puedo pretender aprender neurocirugía, pues porque ya llego muy tarde. Pero sí que puedo pretender aprender pues botánica, hidrología, algo de construcción muy básica. Eso sí que lo puedo aprender. Con lo cual, nos debemos trazar objetivos y metas que tengamos a nuestro alcance. Hay que tener creatividad en una situación de resiliencia o de supervivencia. También lo dice el dicho, la basura de una persona puede ser el tesoro de otro. Por desgracia, en el monte nos seguimos encontrando mucha basura. Pero esa basura, en una situación de supervivencia, nos puede ayudar mucho. Hace un tiempo dimos un curso a unas personas que iban a Centroamérica, a una zona costera, y querían aprender técnicas de supervivencia en caso de que les pasara cualquier cosa, técnicas de supervivencia en costa, puesto que iban a una isla. Lo primero que les dijimos es que en caso de supervivencia, lo primero que se acercaran a la costa y empezaran a pasearse por la playa, porque por desgracia se iban a encontrar desde redes con las que podemos hacer cuerdas, podemos hacer trampas, botellas, mangueras. Con botellas y mangueras podemos desalinizar agua, la técnica del alambique que todos conocemos, sobre todo aquí en Galicia por nuestros abuelos que hacen el aguardiente, a los alambiques, bueno, el licor de hierbas. Yo soy un poquito más de licor de hierbas. A nuestros abuelos pues estamos muy familiarizados. Entonces, lo que por desgracia en el monte es la basura, en una situación de supervivencia nos puede valer para muchísimas cosas.
y disponiendo de materiales, también la cabeza nos va diciendo que, bueno, ya tengo una botella, ya tengo una manguera, ya tengo, bueno, ya puedo ir haciendo cositas. Una parte también muy importante de la psicología en la supervivencia es la positividad. Tenemos que alejar los malos pensamientos y no ponernos a pensar: de aquí no voy a salir, aquí no me va a encontrar nadie. Los malos pensamientos en general. ¿Eso cómo lo conseguimos? Con lo que estamos hablando esta tarde, con la preparación. Sé que en Portugal, igual que aquí en España, funciona muy bien lo que es el canal 7, subtono 7 en montaña, con las emisoras libres. Si yo me llevo una emisora libre, aparte de llevarme un teléfono móvil y llamar al 112, pues tendré muchas más oportunidades de que me encuentren. Si además voy a salir a la montaña, solo o en pareja, es bueno también, y lo recomendamos a nuestros alumnos, que se avise al cuartel de la Guardia Civil por teléfono: mira, soy fulanito de tal, voy a hacer esta ruta, solamente vamos dos, empezamos a tal hora en tal sitio y pretendemos finalizarla a tal hora y en tal sitio. Avisar a la familia. Si la familia ve que ha pasado un día y que no saben nada de nosotros, automáticamente avisarán a la Guardia Civil del lugar. Si la Guardia Civil del lugar sabe de dónde salíamos y a dónde íbamos, les es mucho más fácil encontrarnos. Ahí entraríamos en lo que sería la preparación, como decimos también siempre en nuestros cursos, la ruta o las salidas al campo empiezan en casa, preparándola, sabiendo a dónde, por dónde, cómo y cuándo. A ver, entra aquí. Bueno, estábamos hablando de la basura y de la creatividad en torno a la basura y los pensamientos positivos. Siempre tenemos que procurar, y eso también es casi en el día a día, tener una pequeña victoria, hablando de esa resiliencia y capacidad de superarnos. Tenemos que terminar el día siempre con una pequeña victoria. Si me pongo a hacer fuego, puede ser que no lo consiga. En Galicia, en Coruña, moitos días con moita calor, pero temos un 80 ou un 90% de humedade. Aunque escollamos a mellor madeira, fagamos a técnica moi ben, o fogo por fricción é moi complicado facelo. Pode sair, o lóxico é que non salga. Pero temos que saber outras técnicas, que esas valen tamén. Se me pongo a hacer fuego e non o consigo, o que non podo facer é estar medio día desgastándome eu, cansándome eu e intentándolo, porque a cabeza vaime estar que non o consigo. Deixo de facer e me poño a facer outra cousa que pode ser o refugio. O refugio, co tarp que leve, ca manta de emerxencia, con ramas, con madeira, ou simplemente atar 4 paus, montar un refuxio a primeira noite, e xa teño a miña victoria. E xa me vou pa cama ou a descansar ca miña victoria. E non penso no que fracasei, senón penso no que gañei. Sempre temos que ter pensamentos positivos. Un documental ou uns documentals moi bons da serie Discovery Channel que se llama Alone, grandes especialistas e persoas formadas, exmilitares, aos poucos días os teñen que sacar porque se poñen a pensar na familia, nos fillos, no mal que está pasando, que intentou hacer fuego
e non o conseguiu, intentou facer o refugio e caeuselle unha parte e non teñen pensamientos positivos. E, sin embargo, as persoas que máis aguantan e que gañan nese documental é as persoas que teñen pensamientos positivos. E cando fallan en unha cousa, se poñen a facer outra. E consiguen a súa pequeña victoria de cada día. E van día a día. Nunha situación de emerxencia temos que ter a cabeza ocupada. Cando non temos a mente ocupada, empezamos a pensar na familia, nos peligros, no que deixamos atrás, no que nos pode pasar. Eso é o que temos que evitar. Temos que confiar tamén nas nosas capacidades. Temos que pensar que sou un capaz. Se me enfrento a unha situación de emerxencia ou de supervivencia, fixen algún curso ou leín algún libro ou vin algún vídeo, teño que empezar a recordar, a ver, e como se facía isto, e como se tal. No que estou recordando xa estou utilizando a cabeza e xa non estou pensando na mala situación. Confiando nas miñas capacidades, e o primeiro é pensar en unha frase que tennos que quedar gravada na cabeza. A frase de eu podo facelo. Ninguén ten que decinos que non o podemos facer ou que non podemos salir desa situación. Sempre temos que ser positivos e temos que pensar que podo facelo. Temos que confiar nas nosas capacidades e non perder de vista o noso obxectivo, que é sobrevivir. Aquí falando un pouco, bueno, o vamos a deixar un pouquiño máis xa para o final, o que é a resiliencia en grupo, xa terminando con esta parte da mente ou da cabeza, temos que pensar tamén que as dificultades son unha oportunidade para crecer, para aprender, sempre con ese humor que temos os latinos, temos os españois e os portugueses, cos portugueses traballei moito países estranxeiros, digamos, non turísticos, cando as cousas están mal, reímonos moito. Facemos bromas, nos reímos do compañeiro. Esa capacidade non a teñen outras culturas que son máis serias, máis cuadradas, máis analíticas. Esa capacidade latina que temos que cando todo vai mal, bueno, pues nos reímos, nos metemos uns cos outros, volvemos outra vez ao mismo. Ocupamos a mente en algo simpático, divertido, e non a estamos ocupando nos malos pensamentos. É moi complicado cando temos unha mala situación deixar os malos pensamentos, pero hai que procuralo. Temos nunha situación de emerxencia, temos que ser optimistas. Temos que pensar sempre en sobrevivir. A famosa película esta de, non me acordo ahora mismo o nome, do militar que se escapou dun gulag en Siberia, todos os días el confiaba en terminar o día. Era o que iba pensando, marcándose pequeñas metas, finalizando cada día era a súa victoria. E o día seguinte vou ter outra victoria, vou finalizar o día. E iba a pequeñas metas. Non temos que pensar en grande ou en moito tempo nunha situación de supervivencia e pensar que vamos a estar ali o que nunca nos van sacar. Temos que pensar no día seguinte. Vou pasar o día, vou facer cousas, vou ocupar a mente, vou ter a miña pequena victoria de hoxe e mañán vou seguir facendo cosas. E sempre pensar en positivo. En unha situación en grupo hai que intentar levar esta mentalidade ao grupo. É moi complicado porque cada persoa pues,
é como é. Pero nunha supervivencia ou na resiliencia en grupo hai que intentar inculcar esta mentalidade tamén ser o máis optimista e positivo, que a xente se vexa reflejada en nós. Temos tamén, hablando da pequeña victoria e o pensamento positivo, temos que ser moi flexible ante os cambios e ante a maneira de enfocar a situación. Unha persoa resiliente, aunque teñamos o noso plan perfectamente trazado, temos que saber adaptarnos aos cambios e facer un xiro de 180 grados se a situación o require. Non temos que ser cuadrados e decir, non, vou facer isto, vou facer isto, vou facer isto. Non, porque ao mellor, se o penso un minuto máis, dou conta de que eso non é o millor. Hai que ser flexible, hai que adaptarse aos cambios e hai que pensar as cousas. Como dice o meu compañero Dani en Norvivor, eu creo que foi a primeira frase que me dixo en plan comercial, digamos, falando da empresa e dos materiais e das cousas. Dice, nunca te enamores de un plan o dunha idea, porque si tú estás viendo que ese plan no está funcionando, pero sigues pensando que es lo mejor, que es lo mejor, que es lo mejor, vas a seguir empecinado en él y cada vez va a ser peor hasta que llegues a un momento donde no hay vuelta atrás. Si te sabes adaptar, sabes girar, o dices, bueno, por ejemplo, en el tema de la tienda, yo puedo pensar que un producto es buenísimo y lo veo y digo, oh, esto es maravilloso, esto lo tienen que comprar a miles, pero por el motivo que sea, no lo compra nadie. Lo que no me tengo es que empecinar en, no, pues esto es porque nadie lo ve. Voy a meter más dinero en Google, voy a meter anuncios en la ciudad, voy a alquilar una avioneta con una pancarta que lo anuncie. No, si no funciona, no funciona. Y si nuestro plan no funciona o vemos que no empieza a funcionar, no nos complicamos, porque nos vamos a agotar psicológicamente. Lo mejor es cambiar, nos ponemos a hacer otra cosa y vamos a por nuestra pequeñita victoria. En cuanto a la resiliencia comunitaria que estábamos hablando antes en el tema preparacionismo, en el norte de Europa, en Estados Unidos, están formando a las comunidades de vecinos, barrios, etcétera, en que todos tengan un plan ante una emergencia y además que se sepan adaptar. ¿Cómo se saben adaptar? Dándoles varias opciones y haciendo su plan de emergencia, que todo el mundo lo tiene en su casa y sabe a quién llamar, a dónde ir, cómo ir. Pero también hacen reuniones, se conocen entre ellos, que es muy importante, saben los materiales que tiene uno, sabe los conocimientos que tiene la otra persona, sabe la experiencia que tiene el vecino aquel de allá porque él trabajaba de tal cosa, y entre todos forman esa resiliencia comunitaria. 100 personas al final son un mismo organismo y ese mismo organismo tiene el conocimiento y la experiencia de 100 personas. Y como veo que ya son bueno, ahí las 6 menos 10, no sé, voy cortando un poco porque me pongo a hablar y me quedo solo. A ver, ahora que te escucho ahora. Tudo bem, puedes continuar, não há problema. Nós começamos, eram 5:20, pero que ainda temos algum tempo.
Sí, yo creo que, bueno, podemos hacer un resumen de todo lo Sí, que he sí, soltado. correcto, correcto. Bueno, lo primero, una situación de supervivencia, como seres vivos que somos, ante una situación a la que no estamos acostumbrados, fisiológicamente tenemos una serie de reacciones. Esas reacciones se producen principalmente por la amígdala y por el hipocampo. Esa amígdala es lo que hablábamos de esa primera sirena que salta, esa alarma rápida que lo que hace es que nos paraliza y nos produce esa sorpresa. Y después el hipocampo es la parte encargada de analizar la situación rápidamente y de decir, a ver, puedo responder a la situación, no puedo responder, sé lo que hacer, sé lo que no voy a hacer, es una situación peligrosa o no lo es. Otro ejemplo, antes pusimos el ejemplo de la película, otra situación es cuando vamos por la calle, estamos cruzando la carretera y escuchamos un pitido de un coche. Todos pegamos un susto, un salto, pero al momento miramos y vemos que a lo mejor era un coche que estaba aparcado, que le estaba pitando a una persona. Hemos reaccionado hacia esa situación, pero hemos analizado y nos hemos dado cuenta de que no era una situación peligrosa para nosotros. Psicológicamente tenemos que entrenar, tenemos que decir a nuestros alumnos o tenemos que enseñar a nuestros alumnos la parte psicológica de cómo enfrentarse a una situación de emergencia. Lo primero que enseñamos y lo que todos enseñamos es cómo reaccionar después. Pero esos primeros instantes o esos primeros minutos o esa primera hora es fundamental. Una persona que aprovecha, supongamos, estamos haciendo una ruta y nos perdemos. ¿Qué suele hacer todo el mundo? Ponerse a andar, a dar vueltas, debe ser a ver si se encuentran. Pero si ya te has perdido, malamente te vas a encontrar. Puede ser bueno, que casualmente veas a lo lejos algún punto conocido. Pero lo principal es reaccionar hacia esa situación de emergencia. ¿Cómo reaccionamos? Teniendo formación y teniendo los conocimientos necesarios, tanto psicológicamente como habilidades. En la parte psicológica es saber reaccionar, bajar ese primer nivel de estrés, tranquilizarnos, lo que decíamos, me siento, me saco la mochila, analizo la situación, veo qué puedo hacer en una primera instancia, a lo mejor cerquita hay un punto alto, me voy a acercar hasta allí, igual desde allí veo una carretera, veo una casa, veo algo, pero lo primero que tengo que hacer es sentarme y analizar la situación. Y después, si entramos en una situación de supervivencia o en caso del preparacionismo, nos tenemos que enfrentar ante una salida de nuestra casa, ante una emergencia, tenemos que coger nuestra mochila de 72 horas y salir, y no tenemos ese plan de salida o plan de evacuación, esa situación también va a ser muy estresante. Entonces tenemos que tranquilizarnos, lo primero, y como íbamos diciendo, si entramos en una situación fundamental, no empecinarnos, tener pensamientos positivos, saber que la situación va a pasar y vamos a conseguir nuestro objetivo, que es o auto sobrevivir o que nos van a rescatar, tener la mente ocupada en esas carpetas también que hablábamos de nuestro cerebro, donde están la felicidad, el estrés, las malas experiencias que hemos tenido, digamos que solamente abrir esas carpetas o esos archivos donde tenemos las buenas sensaciones, las buenas experiencias y los conocimientos necesarios.
tenemos que ser resilientes, tenemos que tener nuestra pequeñita victoria todos los días, no pensar en lo que hemos dejado atrás, nuestras familias, en nuestros amigos o hijos, sino enfrentarnos a la situación y pensar en la situación y pensar en que vamos a salir de la situación, tomarnos la situación como una oportunidad de aprender, de, entre comillas, disfrutar de la experiencia y que quede en una anécdota o en la batallita que al final contaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Lo fundamental ante una situación de supervivencia o de estrés es pensar en positivo. Y nunca, nunca, nunca finalizar el día sin esa pequeña victoria o pensando en que no lo vamos a conseguir o en que qué mal me ha salido el día o en las cosas que no he conseguido. Hay que pensar en lo que he conseguido y lo que voy a conseguir mañana y cómo hacerlo. Y no sé qué más quieres. Tú dime. Mucho obrigado. Muchas No, gracias. obrigado yo. Agora deixo aí aberto a questões aí nos nossos convidados que estão aí no Zoom. Quem está no YouTube, também se tiver alguma questão, já sabe, superchat para podermos transmitir aqui as vossas dúvidas ao Roberto. Roberto, como... Que sean fáciles. Sí. Y dentro do tema. No, pues a ver, yo todo esto también lo fui aprendiendo, pero Sí. ni soy médico ni soy psicólogo. Aprendí a las bravas, como se suele decir. Como todos. Sí, sí. Como podemos treinar, ou seja, praticar para ser más resiliente? Enfrentarnos a situaciones que no tengamos del todo controlado. Siempre tenemos que intentar salir de la zona de confort. Es lo que se intenta con los cursos o formaciones en técnicas de supervivencia. Si lo tengo todo controlado, nunca voy a aprender. Hay que procurar salir de la zona de confort y poner en práctica eso que estábamos hablando de girar 180 grados. Estaba viendo ahora también escrito sobre el líder en un grupo. Sí. En una situación de supervivencia en grupo, no es una democracia. O yo la entiendo así. Tiene que haber alguien que mande y organice. Y el resto, entre comillas también, tienen que dejarse mandar. Pero no tiene que ser la persona que más conocimientos tenga, sino la persona que más aptitudes o capacidades tenga para organizar. Pongamos el ejemplo de que estamos en un grupo, estamos tú y yo, o la gente que nos está viendo, estamos en un grupo y yo, pues por mi anterior trabajo, estoy acostumbrado a dirigir personas, equipos o organizarlos. Pero, sin embargo, yo sé que la persona que más conocimientos tiene en supervivencia o que mejor puede dirigir a las personas eres tú. Entonces, la persona que va a dirigir vas a ser tú, porque esa parte que hablábamos antes de tener los conocimientos, la tranquilidad, el habernos enfrentado o entrenado este tipo de situaciones, nos va a llevar a que tú digas, mira, vamos a hacer la hoguera aquí, porque es mejor para el fuego o es mejor, va a estar mejor protegida. A lo mejor yo soy la persona que más capacidades tengo organizativas y te voy a encargar, pues Pablo, tú vas a hacer la hoguera y
porque además sé que conoces todas las técnicas de fuego, que yo no conozco ni una. Vosotros simplemente vais a andar 40 metros alrededor de la zona de supervivencia, vamos a ver lo que hay, qué recursos hay y con qué recursos contamos. O simplemente vais a andar 200 pasos en línea recta, explorar y vais a volver en línea recta 200 pasos, para no perderse, que ya se me han dado casos en sitios pelín complicaditos. Entonces, la supervivencia en grupo, como yo la entiendo, no es una democracia. Todos tenemos que tener el convencimiento de sobrevivir y tenemos que tener el convencimiento de que la persona que nos está dirigiendo sabe lo que hace. Después ya entraríamos en el mandar o el saber dirigir. No siempre el que más grita es el que mejor sabe mandar. Es verdad, es verdad. La persona, digamos, que hace lo que tú le dices, tiene que hacerlo por el convencimiento pleno de que si tú se lo dices que esto es así, dice, pues si él lo dice, esto es así. Sí. No porque se lo mandemos. Para mí, buen líder tiene que saber hacer, demostrar que sabe hacer. Lo primero es predicar con el ejemplo. Eso siempre. Si yo, cuando doy los cursos, yo soy el primero, aparte de para demostrar cómo se hacen las cosas, soy el primero que me ensucio, que me pongo de rodillas y que, bueno, aparte porque me gusta, pues claro, pero en una silla sentado y mandando, bueno, no duraría ni un curso. Lo fundamental es que, pero bueno, todos nosotros hacemos lo que nos gusta. Sí, y como hacemos lo que nos gusta, somos los primeros que nos gusta demostrarlo y practicarlo. Yo siempre le digo que este tipo de formación, para los que nos gusta enseñarla, es un poco como ser niños. ¿A qué niño no le gusta mojarse, saltar en un charco, jugar con maderitas, hacer refugios, esconderse, la hoguera? En esa también psicología de la supervivencia entra esa pequeña velita que llevamos en nuestro kit. Esa vela no nos va a calentar ni nos va a calentar la comida, pero en el momento que nosotros vemos una llama, nuestra cabeza dice, bueno, ya tengo una llama, ya va todo bien. Nos volvemos otra vez a esos pensamientos positivos. Esa pequeña velita, esa pequeñita llama, nos dice que ya teniendo fuego, que ya la cosa está solucionada, que ya me va a ir bien y me quita todos esos pensamientos negativos. Pero si no la tengo que ponerme a hacer otra cosa, ato 4 palos, hago lo que sea, pero consigo mi pequeña victoria diaria. Muy bien. Alguma pergunta mais aqui para o Roberto, quem está aí no Zoom? Bom, creio que não há mais questões aqui do pessoal. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Nada, a vosotros. Por teres estado aqui uma horita connosco. No sé, ¿quieres hablar un poquito de Northvivor para Bueno, que no conoce? sí. Bueno, ya por suerte en Portugal nos están conociendo muchos. Todas las semanas y estamos teniendo muchos envíos a Portugal. Nosotros somos una loja de aventura, supervivencia, bushcraft y preparacionismo. Todos los materiales, o el 99,9%,
de lo que tenemos na nosa loja. Se di loja ou lonja? Loja. Vale, na nosa tenda. Na nosa tenda, La tienda, sí. sí, todo o probamos no campo. Ou o probo eu, ou o proban nosos alumnos, que moitas veces é a mellor maneira de saber se un produto é bon ou non é bon. Ao mellor o que eu pensaba dun produto, despois un alumno que nunca o viu, ni o conoceu, ni nada, lle saca unha maneira de traballar con el ou de usalo que eu non sabía. O bon de, bueno, eso, somos unha tenda, material, de aventura, supervivencia e preparacionismo. Todos os produtos que temos son produtos que probamos, e os produtos que non me convencen a min, os meus compañeiros, o noso equipo, que tamén pois non se traen a tenda. Damos tamén formación, cursos a particulares, outros cursos que dimos a policía, ou Garda Civil, ou Protección Civil, son outros cursos máis do que eu traballaba antes, digamos, e despois, bueno, unha parte moi pequena é a tenda de Norvívor en Coruña, e despois está, somos como un iceberg donde a punta é a cara a do eu, pero despois temos en Ourense, temos nos almacéns centrais, temos o equipo administrativo, o equipo informático, os chavales de marketing. En Lousada temos tamén oficinas. Es máis, todo o que nos compramos pa tenda pasa a través das nosas compañeiras, Marcia, sobre todo, que está en Lousada. Muito bem. E com isto podem aproveitar também o nosso código de desconto da Portugal Preppers para comprarem na loja da Norte Vivor. É só põem lá o código e já têm 10% de desconto em todos os artigos. Não há problema, se ponem em contato contigo e tu já les das o código. Exatamente. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muitas graças. A vosotros. E resto de bom fim de semana. Igualmente.